Para ti, ¿cómo se construye un buen personaje femenino? Porque veo, para poner un poquito de contexto antes de que nos empiece a decir, odian a Sakura porque dicen que es un inútil. Aman a Android 18 de Dragon Ball porque dicen que es la mejor. Pero pues hay un poco de odio, un poco de amor, o sea, y a veces hay odio hacia el personaje, pero no por lo que hace, que puede ser que en una saga o en un capítulo o en un arco sea un mal personaje, aunque yo no considero que alguien sea un mal personaje, a veces pienso que es un poco mezquino, pero bueno, todos aportan su granito de arena, a veces te puede caer mal, te puede caer bien. Pero personalmente el personaje del femenino a veces es muy criticado. Tenemos el ejemplo de Sakura, que es uno de los que más veo que le tiran hate. Onami de One Piece, que veo que solo está ahí, lo ponen ahí para dar fanservice, cosa que tampoco pienso. Pienso que tampoco pienso eso, o sea, a mí no. Si piensan pero... eso, no sé qué serían visto, la verdad, pero bueno. De hecho, hay muchos memes, o sea, muchos memes de que Nami podría no estar ahí y la única que le dan créditos pues, es a Robin. Pero pues me gustaría que nos des una review aquí de por qué sucede esto y qué es un buen personaje femenino en el anime. Ajá, mira, yo creo que sucede porque, a ver, de un tiempo a esta parte todo el tema del género en general se ha cuestionado mucho. Hay muchos bandos muy enfrentados sobre el tema, pero se ha puesto mucho sobre la mesa el tema del feminismo, de cómo se trata, y con eso cómo se trata a los personajes femeninos o a la mujer en la ficción y todo esto, ¿no? Que es una discusión muy interesante, es muy interesante. Yo me considero feminista y considero que era necesaria que hubiera esta discusión. Pero digamos que muchas veces salen posturas muy tontas o muy, más que muy tontas, muy superficiales respecto a ello, ¿no? Por ejemplo, hablando de Nami, necesito defenderla porque ella es mi reina. La gente dice que Nami no es un buen personaje porque no pelea, lo cual tampoco es verdad, porque sí tiene de hecho sus batallas son bastante interesantes cuando tiene, pero chicos, sin Nami esta gente no llegaba ni a la esquina a comprar el pan, o sea, es que es la que hace, que es la navegante del barco y hasta que conocen a Chopper es la que tiene conocimientos médicos y hasta que conocen a Sanji es la que tiene, o sea, es la que tiene cerebro ahí, entonces no veo cómo podría ser Nami un personaje que esté ahí por estar, o sea, es súper importante es uno de los personajes con mejor desarrollo además dentro del cast de One Piece, no sé. Respecto al tema entonces, ¿por qué sucede esto de que de repente hay como mucha polémica con respecto a los personajes femeninos? Es porque se ha empezado a prestar atención al tema, simplemente. O sea, antes lo veíamos y no nos lo cuestionábamos, ahora no lo empezamos a cuestionar. Lo que pasa es que a veces eso se cuestiona con superficialidad. Por ejemplo, que no pelee no hace al personaje malo, que pelee no hace al personaje bueno. A mí mi casa de Shingeki no Kyojin es un personaje que pelea, que es como la más peleona, la más luchona de todas, y a mí me parece un personaje súper plano. A mí no me parece un buen personaje, por ejemplo. Mientras que Nami a lo mejor no tiene un rol de combate, pero me parece muchísimo más interesante. Y fíjate que estoy comparando dos series que no son para nada comparables. No, para nada, pero pues... No, pero bueno, dentro de la misma serie, Historia, por ejemplo, me parece un personaje mucho más interesante. Dentro de la propia Shingeki, ¿no? Entonces, a pesar de que es mucho más débil, por ejemplo, a lo mejor peleando. Entonces, el tema no es tanto un tema de pelea o no pelea o tiene cierta sexualización o no, porque a veces la sexualización puede ser parte de la caracterización del personaje. Totalmente. Nami, es verdad que en el anime de One Piece pasan 3 pueblos, pero en el manga, que no se pasa tanto Oda, se pasa pero no tanto, en el manga Nami tiene una personalidad muy coqueta, muy pícara. Es que Toy Animation agrega muchas cosas en el anime. Sí, exacto, muchas cosas, mucho volumen sobre todo agrega, pero... mucho volumen, sí. Pero Nami es un personaje súper pícaro, con una actitud coqueta, es una chica que explotaría ese lado suyo en la realidad, y no tiene nada de malo, o sea, al mismo tiempo que, por ejemplo, vamos a poner nuestro ejemplo preferido. Vale. ¿Tiene sentido que Elizabeth
Elizabeth de Nanatsu no Taizai se vista como si fuera una bailarina una bailarina, de una antro. vedette. No, porque no tiene una personalidad así Elizabeth. Una chica que tiene la personalidad de Elizabeth, cuando Meliodas le pasó esa ropa hubiera dicho, ¿qué haces, enano? No me voy a poner esta mierda. O se la hubiera puesto porque no tenía nada más y en el pueblo siguiente se hubiera cambiado. No hubiera ido ahí vestida de qué sé, ¿sabes? En cambio, Nami es un personaje que sí lo haría, pero lo haría Pero porque porque a le ella le gusta la gusta, claro, personalidad. porque a ella le gusta, porque es su personalidad. Entonces, muchas veces esto es parte de su caracterización y es una correcta caracterización. El erotismo en sí no tiene nada de malo, de hecho también tengo un video hablando de este tema y no creo que sea un problema. Y yendo hacia el tema de cómo construir un personaje femenino, yo no creo que tenga como la realidad así. Hay mucha Claro, gente que dice que lo que hay que hacer es escribir al personaje y después decidir si es hombre o mujer. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todos estos temas, ser hombre, ser mujer, pero lo digo con esto como lo puedo decir, ser heterosexual, ser gay, ser rico, ser pobre, ser blanco, ser negro, etcétera, gordo, son cosas flaco. que, claro, son cosas que tienen que ver con la identidad y con cómo una persona se percibe a sí misma. Entonces, a menos que estés haciendo la historia en un contexto de ciencia ficción donde no existen diferencias de género, no existen diferencias de clases sociales, no existen diferencias raciales, etcétera, estos aspectos de tu personaje van a importar. Claro, Van a importar porque marcan sobre cómo lo perciben los otros personajes en su sociedad y van a importar porque marcan cómo este personaje se percibe. Hay personajes que no podrían ser el mismo personaje si fueran hombres, o sea, por ejemplo, Mulan, pongamos el ejemplo que pongo en el video, ¿no? Mulan, personaje de Disney, me encanta, la vale. adoro. Mulan, si fuera hombre, no tendría sentido. No tendría Sería un sentido la personaje que trama. no tendría el más mínimo sentido. Mulan tiene sentido porque es una mujer en una sociedad que oprime a las mujeres y en la cual ella no Por eso calza con también el es muy buena. modelo, claro, y que no calza con el modelo de mujer que esa sociedad le quiere hacer. Haru de Beastars no tendría sentido si fuera un hombre, porque toda su historia gira en torno a lo que significa ser mujer en esa sociedad de En la Beastars. sociedad, sí, sí, claro. Sí, ¿no? Entonces hay así una serie de personajes. Nami o Robin pues no tienen la misma carga, no es que estén luchando contra el machismo de sus sociedades en su manga, pero serían muy distintas si fueran hombres, serían otro personaje, ¿no? O sea, No, entonces totalmente. ahí pues yo creo que sí que hay que tenerlo en cuenta, pero lo que tienes que tener en cuenta es que las mujeres son personas. Son personas con sus conflictos, con sus deseos, con sus aspiraciones. No todas las mujeres tienen la aspiración de salir con un chico, incluso si tienen esa aspiración, tienen más cosas en la vida, no todas las mujeres, o sea, quiero decir, hay una diversidad, hay una profundidad, hay una serie de temas que se pueden tratar, es tratar de no caer en clichés, tratar de no caer en lugares comunes y escribir a las mujeres, pues igual que escriben a los hombres, como si fueran personas, con su Claro, profundidad, con su variedad de conflictos, de motivaciones, de deseos, de frustraciones, de defectos, de virtudes, etcétera, ¿no? Y eso es totalmente, importante. totalmente, totalmente. Ahí sí coincido contigo, Marina. Y pues bueno, es algo muy bueno para que las personas tengan en cuenta antes de tirar hate un personaje que realmente, si no fuera hombre, o si fuera mujer, o si fuera un carro, lo que sea, no tendría sentido. A veces están ahí porque cumplen un rol. Y uno debe de disfrutar más que de estar ahí tirado Sí, hate, ¿no? no, y Porque por a ejemplo, veces esta se idea de cansan en tirar que hate. y por ejemplo, toda esta idea de que solamente los personajes que luchan son útiles, cuando esto no es así, o sea, realmente pusimos el caso de Nami, y mira, a mí tampoco me gusta Sakura, pero Sakura no es una inútil. Sakura llega un momento en que pelea bastante bien. El problema de Sakura no es que sea un inútil, para nada. De hecho, podría haberse construido un arco súper bueno en el cual un personaje que se siente inútil porque no sabe luchar siendo una ninja termina siendo súper perrona. Que Sakura lo termina haciendo, ¿no? O sea, la tía revienta rocas con las manos, no me jodas. Pero
pero no es un... Pero el problema de Sakura va por otro lado, tiene que ver con ciertas decisiones de con qué pareja se queda, de cómo enfrenta la traición de esta pareja, de cómo se construye su amistad con Naruto, pero la inutilidad no es el defecto ni el problema de ese personaje, ¿no? Yo creo que, como dices tú, no, hay muchas cosas detrás y ella tiene un gran arco también. O sea... Sí, el problema de Sakura es cómo la maneja Kishimoto. Es el problema. O sea, no es su construcción de base de personaje, sino cómo se termina manejando o descafeinando la idea sobre ella, ¿no? Sí. Mira, pasa lo mismo, por ejemplo, con Hinata. Hinata también me parece un personaje que es bastante pero no es porque sea un mal personaje, o sea, no es porque sea inútil, no es porque esté enamorada de Naruto, eso no tiene nada de malo, porque también es como, ay, es que si se enamora ya, no, eso no tiene nada de malo. El problema de Sakura va de la mano de que, no sé, pues todo este conflicto que tenía respecto a Neji y respecto a los Hyuga y respecto a todo esto, pues queda en, voy a ser ama de casa. Es que sí, o que en Boruto todas las señoras que eran súper peleadoras y tal, pues en vez de ser ninjas, como sus maridos son amas de casa o floristas, y es como... o les hicieron una exageración en el sobrepeso y cosas así muy exageradas, como para representar que ya son un poco más... Ya son señoras, ¿no? Pero los maridos... Viejas, como... Pero las señoras, pero los señores siguen siendo ninjas, siguen